Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes y feliz viernes. Feliz viernes, llegó el viernes, ¿verdad? Tan esperado para tantos, para descansar, para estar de fin de semana, para compartir en familia, ¿verdad? Para los proyectos que se hacen los fines de semana. Eso es así. Y en el día de hoy celebra la iglesia la memoria de Santa Águeda, una mártir, una mujer joven, valiente, que supo dar testimonio de Jesús con su estilo de vida. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan en este día, ¿verdad? A todos los que también a través de las redes sociales se unen a nosotros y pasito a pasito en este camino de fe nos acompañan todas las tardes a las 3 de la tarde después de la coronilla a la Divina Misericordia. Así que vamos a pedirle en esta oración de la etapa de la unidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guíe y que nos conduzca. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmela. Únala. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa Águeda. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Retomamos entonces, Padre, el número 53 de este primer capítulo de esta carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, ¿verdad? Este número 53 ya nos abre a la esperanza. Hemos visto una serie de sombras y palabras muy fuertes que nos han ido, ¿verdad?, como poco a poco empapando el corazón y nos hacen reflexionar. Esto hay que leerlo con calma, sí. Pues es un texto muy denso, y uno lo lee y dice, déjame leerlo otra vez y, ay Dios mío, y vuelve otra vez y le escarbamos y volvemos a sacar. Pero terminaba de una manera preciosa, ¿verdad? Una tierra será fecunda. Un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros. Que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que lo conforman. Y también en la medida que rompan los vínculos, y también en la medida que rompa los vínculos. Los círculos. Los círculos. Ay, Virgen, los vínculos. Los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Es decir, romper los círculos que nos encierran, es como argollas, ¿verdad?, que nos van estrangulando. Y por eso el próximo tema que veremos en número 54 se abre a la esperanza. A pesar de estas sombras densas que no convienen ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. Entonces el Papa dice, hay dificultades, pero oye, también hay caminos y caminos de esperanza. Vamos a ver, sin olvidar esto, veamos lo otro. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Dios sigue derramando. Esto es importante. No podemos estar, esto está mal, esto no funciona. No. A pesar de todo, Dios sigue derramando semillas de esperanza. Caminos de esperanza. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a duda escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, comprendieron que nadie se salva solo. Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. Y aquí ha hecho como una letanía, ¿verdad? De nombres, de personas, de servicios que han sembrado el bien. Y lo han hecho porque han donado la propia vida. Porque aún
en medio del miedo, ellos no se detuvieron, sino siguieron adelante. Y fueron capaces de conocer y reconocer que nuestras vidas están tejidas. Es como una tela de araña, ¿verdad? En el sentido de que se sostiene por gente común. Esto es impresionante. ¿Cuánta gente buena hay en el mundo? Es verdad que hay gente traviesa, no me gusta decir mala, traviesa. Hay gente que se equivoca, hay gente que está quizás viviendo un momento difícil en el error, pero hay muchísimo más bondad. Hay mucha gente buenísima que dona su vida y nos ayudan a entender que nadie se salva solo. Y el Papa lo dice muy bonito aquí cuando dice: escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida, ¿verdad? Y ahí enumera a todas estas personas que han sido capaces, ¿verdad?, de enfrentar todo esto de la pandemia, y a pesar de que estuvimos nosotros en un distanciamiento, ellos también se arriesgaron, se expusieron, dejaron su hogar, su familia, para prestar ese llamado y ese servicio a la cual, pues, ¿verdad?, se graduaron, se hicieron profesionales. Y dentro de todo esto, la gente es muy agradecida, y yo recuerdo, sobre todo, mirando mundialmente, ¿verdad?, las expresiones de amor, pues dice aquí, nos permitió rescatar y valorizar. Y todos esos aplausos que a ciertas horas daban, por ejemplo en España vi varios documentales, a las 8 de la noche se paraban todos en los balcones y aplaudían, o le cantaban de un balcón al otro, o se hacían un brindis. La creatividad fue tremenda. Es lo que pasa aquí, o pasó aquí, cuando la tormenta, ¿verdad? No había luz, y entonces la gente compartía los alimentos, se reunían por la noche en la calle, y esto fue creando lazos nuevos. Ahora de otra manera, pero ahí está, comprendieron que nadie se salva sola, que nos necesitamos los unos a los otros. Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. Fíjate, la esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. Una realidad que está dentro y que sabemos. ¿Cuál es? Vamos a descubrirla. Independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. ¿Nos habla de qué? De una sed, de una inspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. Palabras que vienen ahora a consolarnos después que hemos escuchado a lo largo de estos días anteriores, ¿verdad?, tantas luces, tantas sombras en medio de las luces. Nos habla de una sed, hay una sed profunda, un deseo, un anhelo, una aspiración de plenitud, de vida lograda, lo vamos a conseguir, de tocar grandes cosas, nos llena el corazón, eleva el espíritu, nos lleva hacia dónde, hacia la verdad, hacia la bondad, hacia la belleza, hacia la justicia, hacia el amor. Por eso la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Por eso, caminemos en esperanza. Caminemos en esperanza. No en la esperanza, sino en esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es audaz. ¿Por qué? Porque la esperanza sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades, de las compensaciones. Esas compensaciones que estrechan el horizonte. No. Estamos invitados a abrirnos a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y por eso hay unos valores que son eternos: la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, la libertad. Son valores eternos que nos definen como seres humanos y nos acercan, en nuestro caso como hombres y mujeres de fe, a la divinidad. Padre, y algo interesante en este numeral, palabritas claves para nosotros en esta etapa de la unidad y con el valor de la fortaleza.
como es la audacia, ¿verdad? Como son palabras claves que nos van a indicar ese camino que nosotros queremos llegar en nuestra diócesis. Eso es así. Vamos a hacer ahora una pequeña síntesis. Unas palabras claves que han resonado a lo largo de estos días y que nos ayudan, antes de entrar al capítulo 2, a ver esas sombras de un mundo cerrado, que se pueden comparar a un candado cerrado. A un candado, seguro. El Papa Francisco observa tendencias que desfavorecen la fraternidad universal. Que son las que hemos estado a lo largo de estos días enumerando, ¿verdad? Y compartiendo. Vamos a recordarlas un poquito. Seguro que sí. Porque esas sombras son sueños que se rompen en pedazos. El fin de la conciencia histórica. No tener un proyecto para todos. El descarte mundial. Derechos humanos no suficientemente universales. Conflictos y miedo. Globalización y progreso sin un rumbo común. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Sin dignidad humana en las fronteras. La ilusión de la comunicación. Agresividad sin pudor. Información sin sabiduría. Sometimiento y autodesprecios. ¿Para llegar a qué? A la esperanza. Abrirnos a la esperanza. A caminar en esperanza. Porque una tierra seca será fecunda, porque una tierra que no tiene, porque se nos olvida que no existe peor alienación que experimentar que no se tiene raíces, que no se pertenece a nadie. Por eso, una tierra será fecunda. Un pueblo dará fruto. Y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros. Que cree lazos de integración entre las generaciones. Y las distintas comunidades que la conforman. Y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Por eso el Papa, al final de esto que hemos estado dialogando y con el cual iniciamos el programa, nos invita a la esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Porque la reciente pandemia nos ha permitido rescatar y valorizar a tantas personas, compañeros y compañeras, que han sido capaces de donar su propia vida. Y que fueron capaces de escribir los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida. Y entonces enumera, ¿verdad? Médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, empleados de supermercado, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, que comprendieron que nadie se salva solo. Y estoy seguro que en ese listado, que aún podría ser más amplio, estás tú, porque de alguna manera tú, al igual que este servidor, hemos sido colaboradores de un proyecto, ese proyecto de la esperanza. Por eso el Papa dice, invito, y resaltamos esto, invito a la esperanza. Que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Que nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor. Por eso esa esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Queremos terminar esta semana en eso, ¿verdad? Abriéndonos en ese camino de esperanza, que no nos quede solamente la letanía de la luz, de la sombra. No. Hay esperanza en medio de esta sombra. ¿En qué aspecto se observan las sombras de un mundo cerrado? La desesperanza y la desconfianza sembradas en la sociedad. Las polarizaciones que no ayudan al diálogo y la convivencia. Las personas que parecen sacrificables y se descartan. La desigualdad de derechos y las nuevas formas de esclavitud. El deterioro de la ética y el debilitamiento
de los valores espirituales. Fíjate que es interesante porque pone en un pequeño resumen con estas 5 frases las claves de lo que hemos estado dialogando estos días pasados. La desesperanza y la desconfianza sembradas en la sociedad. Cuando tú matas la esperanza de otro, cuando tú no confías en los demás, matas, destruyes, y esto se siembra, y hay gente que es especialista en esto. ¿Verdad? Las polarizaciones que no ayudan al diálogo y la convivencia. Irnos a los extremos, los extremismos siempre son malos, esos fanatismos, gente que se va a la extrema, sea de derecha, extrema derecha, extrema izquierda, es decir, siempre en los extremos. No, necesitamos la prudencia, la sabiduría, el equilibrio, el balance. Las personas que parecen sacrificables y se descartan. Que siempre son los más vulnerables, los más débiles, niños, ancianos, mujeres, personas que apenas, incluso hombres, ¿verdad? Pero que no se les valoriza, exacto, se les descarta, se les sacrifica, se les echa a un lado. La desigualdad de derechos y las nuevas formas de esclavitud. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con la trata de blancas, con la trata de las personas, con 1000 situaciones que viven un sector que está influenciado, ¿verdad?, por la migración, por el descuido, por el no cuidado, por, podríamos enumerar tantas cosas. El deterioro de la ética y el debilitamiento de los valores espirituales. Cuando no hay una ética, no hay una moral, no hay un estilo de vida que toque la existencia, esto ciertamente nos va diluyendo, nos va debilitando. ¿En qué? En esos valores espirituales que hacen que la persona crezca, se desarrolle y avance. Por eso no hay cosa peor que una persona que ha perdido la esperanza, que no tiene fe y sobre todo no se siente amada. Hoy asistimos a la manipulación de grandes palabras. Libertad, justicia, democracia, unidad, cómo se manipulan estas palabras, cómo se desvirtúan, cómo se le ha perdido el sentido. Ante esto, Fratelli Tutti señala que hay un camino que es el de la cercanía y la cultura del encuentro. ¿Cómo realizar eso? Y pone 3 aspectos. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El bien y el amor, la justicia y la solidaridad han de ser conquistados cada día. La esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirse a grandes ideales. Fíjate que son como 3 grandes puntuales, ¿verdad? Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien, a pesar de que haya gente traviesa, haya gente equivocada, haya gente que a veces es malvado, que es tramposo, qué sé yo. No. Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien. No hay nadie tan malo, que no tenga algo bueno. Y no hay nadie tan bueno, que no se equivoque en alguna cosilla. Sea travieso. Además, estos valores claves, ¿no?, que es el bien, el amor, la justicia, la solidaridad, han de ser conquistados día a día. Eso no es que yo lo conquisté ya, no es decir, que todos los días tengo que buscar el bien, que todos los días tengo que crecer en el amor, que todos los días debo buscar la justicia, el bien común, que me debo hacer solidario. Pero esto es conquista, y conquista quiere decir que me tengo que esforzar y que tengo que luchar por alcanzarlo. Y por supuesto la esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirse a grandes ideales. Y esto solo se logra por un camino de cercanía, por una cultura del encuentro. Pausamos y en breve regresamos con ustedes.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación tan hermosa, ¿verdad? La carta encíclica, la número 3 del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y culminábamos hermosamente este primer capítulo, ¿verdad?, que nos hablaba de la esperanza. Y al final el Papa nos decía, caminemos en esperanza. Y vamos a seguir dando pasitos, Padre. Eso es así. Poco a poco, entendiendo y haciendo camino con esta exhortación que es densa, ¿verdad? Tiene un lenguaje que a lo mejor es un poquito difícil para comprender, por eso les invitamos a ustedes también que así como la siguen en el programa, pero también téngala, vuelva a leer aquellos numerales que ya hemos compartido con ustedes para ir comprendiendo qué nos quiere decir el Papa Francisco a cada uno de nosotros con esta carta encíclica Fratelli Tutti. Y vamos a iniciar ahora el capítulo 2, que lleva como título Un extraño en el camino. Y tiene entonces también unos acápites, unos titulitos. Primero, el trasfondo. Segundo, el abandonado. Tercero, una historia que se repite. Cuarto, los personajes. Y seguimos avanzando. Quinto, recomenzar. Sexto, el prójimo sin frontera. Séptimo, la interpelación del forastero. Así termina ese capítulo 2. Pero vamos a hacer una breve introducción para que tengamos más o menos una ideita, vamos a decir una ideota, de lo que vamos a estar iniciando en nuestra reflexión en este viernes, que se verá interrumpido por un hermoso sábado y domingo. Ave María, para iniciar luego una nueva semana. Eso es así. El amor construye puentes, el ejemplo del buen samaritano. Entonces lleva el título de que el amor construye puentes, y vamos a hacer entonces una lección. Recuerden que el Papa siempre parte de la Sagrada Escritura, y ahora nos pondrá la lección, y lo vamos a seguir desde el texto del buen samaritano. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. A muchas sombras, sin embargo, la encíclica responde con un ejemplo luminoso, un presagio de esperanza, el del buen samaritano. Así que en medio de toda esta sombra, ¿verdad?, que podemos ver, y uno puede decir, ay Dios mío, qué cosa más terrible. La encíclica da un ejemplo, pero es un ejemplo de luz. Y ese ejemplo de luz es presagio de esperanza. Y qué mejor texto que el del buen samaritano. Por eso el segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. Y está dedicado a esta figura, y en él el Papa destaca que en una sociedad enferma que da la espalda al dolor y es analfabeta en el cuidado de los débiles y frágiles, todos estamos llamados, al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. Interesante cómo vamos a descubrir unas pistas donde el Papa nos va a ayudar a través de esta lectura orante, siguiendo el método ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro con el texto? Y que me invita a practicar el texto. Por eso, todos, de hecho, somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o están sufriendo. Añade el Papa, exhortando en particular a los cristianos reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos. Porque el amor construye puentes y estamos hechos para el amor. El principio de la capacidad de amar, según una dimensión universal, se retoma también en el tercer capítulo. Pensar y gestar un mundo abierto, en el que Francisco nos exhorta a salir de nosotros mismos para encontrar en los demás un crecimiento de su ser. Eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí lo que nos interesa es descubrir que el amor construye puentes y estamos hechos para el amor. Vámonos al capítulo 2 y vamos a iniciarlo con el número 56. Repetimos, un extraño
en el camino. Todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Bueno, hermana, ahí apareció una palabra rarísima que usted dijo. Aséptica. ¿Qué es eso? Vamos a ver, usted está buscando ahí. No, yo le pregunto a usted primero. No, porque usted sabe que esa aséptica para mí es una palabra nueva en ese vocabulario tan ilustre de nuestro Santo Padre. Aséptica. Ajá, muy bien. Es una técnica de procesamiento. Ajá. En la que los productos líquidos esterilizados térmicamente, comercialmente, se envasan en recipientes previamente esterilizados en condiciones estériles. Así que aséptico es que está limpio, esterilizado, demasiado purificado. Entonces decía, es más que una aséptica descripción, o sea, no es una descripción demasiado purificada, es mucho más. Y por eso él va a dar ahora la otra clave. Los gozos y las alegrías. Antes nos presentó las sombras. Ahora nos va a decir luces que parten de gozos, esperanzas, tristezas y angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Eso está tomado del Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, donde pone los gozos y las esperanzas, las luces y las sombras. Así que no todo es oscuridad, no todo es luz, hay luces y sombras. Y el día es interesante, habla de eso. Sale el sol, se va levantando poquito a poco, ¿verdad? Vence las tinieblas, la luz sube, llega a un clímax, después comienza a descender, vuelve la sombra. Y eso es este enunciado: gozos, esperanzas, tristezas, angustia ¿de quién? De los discípulos de Jesús. Por eso, nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En el corazón de Dios cabe todo: dolor y esperanza, gozos y sufrimiento, luz y tiniebla. El Señor nos entiende en cualquier situación en que estemos. En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Así que vamos a hacer una lección que dura todo un capítulo. Fíjense la importancia que el Papa le da a la palabra de Dios. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Entonces no es simplemente una palabra para los cristianos. Cualquier persona de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, puede entender esta historia. Vamos a escucharla. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo.
En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolo con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado muchas veces esta parábola. Hoy o en estos días vamos a dejar que sea el Santo Padre el que nos ayude a través de esta reflexión desde la palabra de Dios a entender y a descubrir unas claves para ver que ese extranjero, ese extraño en el camino, a alguien representa muy cercano a ti y muy cercano a mí. Vámonos al trasfondo. Ahora va a el ambiente. El Papa va a situar el texto en el contexto para no buscar pretextos. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Entonces, esta es la primera clave. Después de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia va a plantear un desafío, el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Una palabra fuertísima, una manera de lavarnos las manos. Fíjate que después de la creación, tanto de la casa grande, ¿verdad? Y de el ser humano que está para administrarla, hay un desafío, las relaciones humanas. Y entonces Caín, ya sabemos la historia, por envidia destruye a su hermano, lo mata. ¿Dónde está tu hermano? ¡Oh! Seré yo guardián. Y entonces el Papa dice, lo que muchas veces decimos nosotros también, ¿verdad? Al preguntar, ¿qué hace? Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Atención, no podemos ser indiferentes, por eso Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? Fraternidad. Tu hermano. No puedes ser indiferente al que está a tu lado, es tu hermano. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. ¿Qué nos enseña entonces este texto de Caín y Abel? Que tenemos que superar las enemistades, cuidarnos unos a otros. Es la cultura del encuentro. Es una cultura diferente. ¿Acaso soy yo? ¿A mí qué me importa? No, tú no puedes ser así. Tú tienes que preocuparte. No, tienes que ocuparte. Volvemos a lo que hablábamos la semana, los días anteriores, ¿verdad? Yo no me preocupo, yo me ocupo. Y algo interesante de esto, Padre, es que, fíjese que en programas anteriores hablábamos del texto de Lázaro y el rico, ¿no? El Epulón. Y ahora el Papa está haciendo memoria de Caín y Abel, ¿verdad? Y con estas preguntas, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo soy guardián? Entonces son dos momentos que han marcado el caminar de la iglesia, porque fueron dos mensajes que el Papa dio en las cuaresmas de unos años específicos. Y ¿dónde está tu hermano? Él nos hizo una reflexión referente a esto. Así que el Papa continúa. Magisterio continuo. O sea, no valga la redundancia, el Papa continúa un magisterio continuo. Es decir, repite, porque nos cuesta aprender. Y usted sabe que un buen maestro, ¿qué hace?
repite, y vuelve y repite. Esa es la pedagogía. Y nos lo recordaba Jesús con los discípulos de Maús, pero si esto ya se los expliqué, si ya esto se los enseñé y aún todavía. ¿Y dónde lo reconocieron? Al partir el pan. Repite. Un gesto. Repitió el mismo gesto de la cena. Y en ese gesto entendieron. Vamos a otro libro. El libro de Job. Recuerden que cuando hacemos lectura orante, en la medida en que vamos conociendo las escrituras y vamos dominando las escrituras, empezamos a ver textos paralelos. Entonces, ¿estamos hablando de quién? De Caín. No. Perdón, de Job. Tampoco. Del samaritano. Ese es el punto inicial. Y desde el punto inicial del buen samaritano vamos a hacer un camino, y ese camino nos lleva al Antiguo Testamento. Entonces coge el libro del Génesis, Caín y Abel, y ahora se va a otro libro, el libro de Job. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job. El libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. Entonces, si es el mismo creador, tenemos los mismos derechos comunes. ¿Acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Es decir, está Job cuestionando, es decir, ¿no nos formó lo mismo? Pues somos hermanos. Es que el principio es tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. Por tanto, si es el mismo creador, todos tenemos los mismos derechos. Hay un himno de la iglesia que dice, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes, y parte de ahí. Muchos siglos después, San Ireneo lo expresará con la imagen de la melodía. Es un cántico que hace Ireneo, uno de los padres de la iglesia, y dice lo siguiente: el amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono. En la música, por el intervalo de cada tono particular, no te debes dejar de engañar, porque hay que hacer una pausa. Ahora bien, ni suponer un creador para uno y otro para otro, sino uno solo. Esto es una comparación que la entienden bien los músicos. En el pentagrama, los intervalos tienen que ver con eso, no con una pausa, pero la ha hecho la misma, la ha hecho la misma persona. Por lo tanto, en el tiempo todos los mismos derechos. Seguimos. En las tradiciones judías. Entonces ahora dice, vamos a ver esto desde la tradición judía. El imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. Entonces, en la tradición judía, los que nos tenemos que cuidar somos nosotros, los de la misma religión, los de la misma tradición. Amar y cuidar se restringe a los miembros de una misma nación. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, del libro del Levítico, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales, a los mismos judíos. Pero, dice ahora el Papa, sin embargo, especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Fíjate que esto es interesante. El judío era muy localista, pero cuando tuvo que ir al exilio y mezclarse con otros, se abrió. Se le amplió el horizonte. Hay un texto muy bonito de Isaías que dice: quita los clavos de tu tienda y ensánchala. ¿Por qué? Porque la tienda de campaña, pues tú la haces y la clavas, ¿verdad? Para que no se... Pero cuando tú quieres para tu familia lo poquito, claro. Pero si tú quieres que venga más gente, tú levantas los clavos y ensanchas. Y hay una forma de decir, haz que tu casa se amplíe. Y se amplíe de tal manera que entonces, al levantar esos ganchos, el toldo se hace más grande y cabe más gente. Es la universalidad puesta en tiendas de campaña. Muy interesante la comparación. Claro, nosotros esto no lo vemos, nosotros diríamos que lo hacemos con un toldo. De los toldos azules que usted conoce. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. Eso lo vemos en el libro de Tobías. ¿Qué parece? Que da un paso. Lo que era solo para los nacionales se hace ya más universal. Se amplía a los otros. Entonces no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. ¿No le suena esa palabra? No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Me suena,
pero estoy tratando de buscar el paralelismo. Piense. No hubo otra persona que dijo eso. No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿No le resuena de nada? No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Vamos a dejarlo ahí, para que lo piense este fin de semana. Sí, yo creo que estaba en la primera parte de esta... No está más amplio, usted está ampliándose. Acuérdense que estamos mirando la Escritura, y si estamos buscando textos paralelos, ¿no le parece que eso está dicho en otro sitio? En el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús? Ama a tu prójimo como te amas. A ti mismo. No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Mire, para que veamos de dónde parte la cosa. Porque a veces eso lo inventó Jesús. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Va caminando el pensamiento, se va mejorando. Seguimos. El sabio Hillel decía al respecto: esto es la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a otro lo que no. La vara que midas serás medido. Es lo mismo, con otras expresiones, pero el pensamiento es el mismo. Todo lo demás es comentario. El deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. El vencirá, el libro del Eclesiástico. Fíjate cómo se va ampliando el pensamiento. Es que de algo que es muy en mío. Por eso la iniciación cristiana, usted que brega con catequistas, es ayudar a que en el hogar se comience. Pero eso que se aprende en el hogar hay que pasarlo a la comunidad. Y eso es una enseñanza que se va ampliando. Por eso el Ben Sirá se amplía mucho. Desde Caín y Abel, fíjate cómo vamos creciendo. Sí. La misericordia de cada persona, o sea, la misericordia de cada persona, la que yo tengo conmigo, con mi familia, se extiende a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es la respuesta que vamos a ver. ¿A quién llama Jesús prójimo? Prójimo, próximo, cercano a. Veremos más adelante. Pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. A todos. A todos. Por eso, en la clave cristiana, cuando nosotros decimos católico, estamos diciendo que es un amor a todos, universal, amplio. Entonces, si usted se restringe, si usted se contrae, si usted simplemente ama a los suyos, a los demás que los parte un rayo, no entiende lo que es ser cristiano. Ahora, usted no puede amar a los demás si no ha aprendido a amar a los suyos. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren hoy. Vamos a pausar, lo dejamos aquí para que me he quedado así, paralizada, como cuando sentí que la silla se para. Pues eso quiere decir que tiene el fin de semana para pensar, meditar sobre esta hermosa parábola que la semana que viene seguiremos comentando. Y vamos a rezar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir este fin de semana intenso y con alegría. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana. Buenas tardes, hasta luego, nos vemos el lunes. Si Dios quiere.